Señor, de manera humilde, Señor, en humildad. Reconozco mi deficiencia, reconozco mi torpeza, Señor. Reconozco, Señor, que te necesito sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces estamos continuando fundamentos de la fe. Estamos con la introducción a la Biblia. Dios, hermanos, se reveló. ¿Cuántos dicen amén? Lo hemos contemplado en la palabra de Dios. Y esa revelación quedó plasmada en ¿cuántos libros? 66 libros escritos por aproximadamente ¿cuántos autores? 40, que fueron inspirados por Dios. Eso ya lo hemos contemplado. Eso trajo como resultado, hermanos, un libro inerrante, infalible, autoritativo y suficiente. Y para iniciar, hermanos, el tema o el subtema de hoy, que es la preservación y canonicidad de las Escrituras, quiero que recordemos, hermanos, una de las definiciones de inspiración que vimos sábados atrás, y ahí lo tiene en su pantalla, en la siguiente diapositiva. Una de las definiciones de inspiración que vimos fue esta: por medio de su Espíritu, Dios inspiró cada palabra que escribieron los autores humanos de la Biblia en los documentos originales de sus 66 libros. ¿Por qué quiero que recordemos esta definición? Para subrayar esa palabra, o esas dos palabras, documentos originales. Los documentos originales, eso ya lo habíamos visto, o sea, esa definición ya la habíamos contemplado. Los documentos originales, ahora quiero que prestemos atención en esa parte, pues son los que por medio de su Espíritu Dios inspiró cada palabra de ellos a través de los autores para que se convirtiera, hermanos, en la bendita palabra de Dios. ¿No es así? Para que fuera la palabra de Dios. Entonces entendemos, en base a esta definición, que los 66 documentos originales, es decir, el que escribió Pablo, el que escribió Lucas, el que escribió Moisés, etcétera, 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 son los libros inspirados por Dios. Y por lo tanto son inerrantes, infalibles, autoritativos y suficientes. Son en sencillas pero gloriosas palabras, la palabra de Dios. Bueno, hoy surgen dos preguntas. ¿Cómo podemos confiar que el libro que hoy tenemos en nuestra mano, que es una copia de esos 66 documentos originales, realmente es la palabra de Dios? Porque según la definición, los libros inspirados fueron los documentos originales, el que escribió Pablo, el que escribió Pedro, el que escribió Juan. ¿No es así? ¿Cómo podemos saber que este libro, que aclama ser la Biblia, realmente es la palabra de Dios? Pues esta copia realmente es la palabra de Dios. Es muy interesante, ¿eh? De verdad, este tema es muy interesante. Otra pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que la revelada e inspirada palabra escrita de Dios se ha transmitido hasta nuestros días de una manera completa? Porque recuérdelo, fue un periodo de aproximadamente 1500 años. Estamos hablando que el último libro escrito fue Apocalipsis, ¿no es así? Ahí aproximadamente en el año 95 después de Cristo. Entonces al 95 después de Cristo, réstele 1500 años aproximadamente. Estamos hablando de 1400 años antes de Cristo. Nosotros hoy estamos en el 2020 después de Cristo. Eso quiere decir, eso significa que la Biblia comenzó a escribirse, hermanos, aproximadamente desde hoy hacia atrás. ¿Cuánto? Échele. A ver, 2020 estamos hablando, ¿no es así? Más 1400.
Un aproximado de 3.500 años. O sea, este libro comenzó a escribirse hace aproximadamente 3.500 años. ¿Cómo podemos estar seguros de que la revelada e inspirada palabra escrita de Dios se ha transmitido hasta nuestros días de una manera completa? Eso es lo que vamos a responder hoy, con la ayuda de Dios. Bueno, primeramente nosotros creemos como fundamento de nuestra fe en, como dice la diapositiva y el tema de hoy, la preservación de las Escrituras. Era la siguiente diapositiva, siempre voy a ir hacia adelante, nunca hacia atrás. La preservación de las Escrituras. Ahora, ¿qué significa la preservación de las Escrituras? Y ahí tenemos una pequeña definición que me la robé de ahí de la Confesión de Westminster, en el año 1646 después de Cristo, y que trata de explicar esta doctrina en la que nosotros creemos y es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué creemos? La preservación de las Escrituras, ¿qué es? El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Fueron inspirados directamente por Dios, eso ya lo contemplamos. Pero subrayo, y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales, y por eso son auténticos. Eso que está subrayado ahí es la preservación de las Escrituras. No los veo anotando, hermanos. Han de tener una cabeza buenísima para la memoria, No sé usted, pero yo desde el principio les dije, hermanos, tráiganse una libretita y una pluma. Hermanos, para que se quede grabado esto en la mente, la verdad, hay que ser humildes, está un poquito difícil, Entonces es mejor tener ahí el papelito, Si luego se nos olvidan los frijoles en la olla, luego a los papás se les olvida cómo se llaman sus hijos, pues imagínense. Guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales, y por eso son auténticos. Ahora, hasta ahí lo pude haber dejado, pero quise seguir agregando lo que sigue diciendo esta confesión. Por esta razón debe apelarse fielmente a los originales, al hebreo y al griego, en esos idiomas, en toda controversia. Con estos temas, fíjese que nos vamos a ir dando cuenta, porque es importante cuando el pastor, estoy poniendo como ejemplo en papá, nos dice, esta palabra en el griego o esta palabra en el hebreo, es por esto mismo, porque los textos originales son los que son inspirados por Dios. Ahorita usted lo va a ir entendiendo poco a poco. Nuestras copias, así como tal, las traducciones, no. Ahorita vamos a ver por qué, aunque son copias y traducciones, las tomamos como palabra de Dios. En crisis, poco a poco. Pero quiero, hermanos, que vayamos entendiendo, y como les repito, esto es bien interesante. Solamente como comentario, abro un pequeñito paréntesis en lo que terminan de copiar. He estado, hermanos, teniendo ahí unos temas con personas que son testigos de Jehová. Bueno, ellos dicen ser testigos de Jehová, ¿no? Y es bien interesante, hermanos, que en la traducción del Nuevo Mundo, cuando llegamos a puntos, por ejemplo, donde la Escritura afirma que Jesús es Dios, han traducido, hermanos, muy diferente a los originales. Y pues es un poquito difícil, hermanos, tratar de entornar o de establecer una conversación teológica con estas personas, debido a que sus Biblias, hermanos, de verdad están muy alejadas de los originales. Entonces, fíjese qué importante, hermanos, son los textos originales. Qué importantes. Qué importante es el original, los idiomas originales, más específicamente, el griego y el hebreo.
Un ejemplo, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sabe qué dice la traducción del Nuevo Mundo? Y el verbo era un Dios. Ese un en el griego no existe, ellos lo han agregado. O apenas me decía una persona que Jesús no es el Dios todopoderoso. Es un Dios, pero no es el todopoderoso. Y en eso se me vino a la mente Apocalipsis, cuando él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Dice el Señor. Bueno, yendo a la traducción del Nuevo Mundo, cuando dice el Señor, el griego es kurios, Señor. Ellos han agregado Jehová. Y me quedé asombrado porque dije a Chihuahua, pues si esa palabra, YHWH, es una palabra hebrea, todo el Nuevo Testamento está escrita ¿en qué? En griego. La palabra, el tetragramatón YHWH, el nombre de Dios, no aparece en el Nuevo Testamento. Ellos lo agregaron así, bien jefes. Entonces, importante, porque Jesús ahí dice, soy el Todopoderoso. Pero ellos han dicho, no, Jehová es el Todopoderoso. Sabemos nosotros que Jehová es el Todopoderoso, pero que Jesús también es el Todopoderoso. Bueno, solamente abrí un pequeñito paréntesis, ¿sale? Y hoy estoy platicando con estas personas, les estoy llevando a los textos originales, sobre todo orando por ellos para que Dios, hermanos, sea quien les convenza. Bueno, entonces ya vio qué significa la preservación de las Escrituras, lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Nosotros creemos a eso, pero como siempre, toda doctrina que sea fundamento de nuestra fe debe ser sustentada por la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la preservación de las Escrituras? Mire, acompáñeme al Salmo 119, versículo 89. Pues la Biblia pronuncia una promesa directa sobre la preservación de la palabra de Dios en los cielos. Dice el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Subrayemos, permanece. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Ahora, permanece, habla de algo que está cimentado. Y inclusive puedo decir en el original, en el hebreo, habla de algo que está cimentado, establecido en un lugar permanentemente. ¿No es así? Contemple eso. Mire, tenemos ahí en la siguiente diapositiva lo que la Biblia afirma. ¿No es así? Y estamos contemplando, por ejemplo, en la segunda parte, confirma que Dios preservará su palabra inalterada para siempre. ¿En dónde? En el cielo. Usted lo está leyendo en el Salmo 119, versículo 89. También, por ejemplo, la Biblia afirma que Dios ha prometido cumplir cada palabra y promesa plasmada. ¿En dónde? En las Escrituras. ¿Se acuerda? Isaías 48, secase la hierba, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Eso significa que Dios ha prometido cumplir cada palabra y promesa plasmada en las Escrituras. Inclusive ahí a la par tenemos Pedro, 1 Pedro 1:25, porque recuerden lo que Pedro cita a Isaías y agrega, y esta es la palabra que hemos anunciado a través de ¿qué? Del Evangelio. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es la palabra de Dios que Él ha prometido cumplir a cabalidad, a perfección y en su totalidad. Aún tenemos ahí una cita, Mateo 5:18, a ver si usted la recuerda. Ni una J, ni una tilde pasará de la ley. ¿No es así? Es decir, J, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, una tilde, una línea, ¿verdad? Gramatical. Por ejemplo, la P, ¿qué es lo que hace de la P una R? Una línea pequeña, ¿no es así? Bueno, dice Jesús, aún esa línea más pequeña se va
a cumplir a perfección. ¿No es así? Tenemos otra cita ahí, Mateo 24:35. Si usted lo recuerda, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia afirma? Estas dos cosas. Que Dios ha prometido cumplir cada palabra y promesa plasmada en las Escrituras. Y dos, y es en lo que nos vamos a centrar hoy, confirma también que Dios preservará su palabra inalterada. ¿En dónde? En el cielo. ¿No es así? En el cielo. Es claro. El Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Cuando lee esto, ¿no se pregunta algo? ¿Y en la tierra? Porque la primera parte, Isaías, Pedro y Jesús en Mateo, declara que la palabra de Dios va a ser cumplida. Salmo 119 es de lo que estamos hablando hoy. Preservada, la preservación de las Escrituras. Pero el Salmo 119 dice que va a ser preservada en el cielo, que Dios va a preservar su palabra en el cielo. La pregunta que surge y dice la siguiente diapositiva: ¿y en la tierra? Mire lo que dice la diapositiva. En el ámbito celestial, Dios ha prometido preservar su palabra impecablemente para siempre. En la esfera terrenal, es decir, en la tierra, la ha preservado providencialmente por medio de su pueblo, que tiene la responsabilidad de protegerla y transmitirla. Esto es bien interesante porque mire, en el cielo, nos dice el salmista, la palabra de Dios es inalterable. Pero pregúnteselo, ¿en la tierra es inalterable? No. Les acabo de dar un ejemplo. ¿Qué han hecho los testigos de Jehová? La han alterado. Dios en ninguna parte de las Escrituras promete preservar su palabra inalterable en la tierra. Eso, hermanos, es bien interesante. Bien interesante. Ahora, eso no significa, hermanos, que Dios ha descuidado su palabra, ¿verdad? No le importa lo que los hombres hagan con ella. No, hermanos. Él, hermanos, en su voluntad, ha diseñado que la preservación de su palabra en esta tierra sea responsabilidad de usted y mía. Es decir, del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. ¿En dónde podemos ver eso? Por ejemplo, podemos contemplar esa responsabilidad que como pueblo de Dios tenemos. Por ejemplo, en los reiterados mandamientos de Dios que dio a su pueblo de no añadir o quitar a su palabra. ¿Usted se acuerda que ya los hemos citado? Pero mire, por ejemplo, vamos a 2, Deuteronomio 4:2. Esto es bien interesante. A mí me gusta mucho hablar de esto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Amén o no amén? Ahora, ¿se acuerda cómo termina la Biblia? Ahí en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No solamente encontramos
En estos textos ese llamado, también en Deuteronomio 12:32, en Proverbios 36, en Jeremías 26:2, etcétera, etcétera, etcétera. Este insistente y gran llamado deja claro que lo que Dios dijo a través de los autores humanos, Pedro, Pablo, Moisés, Isaías, Jeremías, etcétera, era exactamente lo que él quería decir y no necesitaba arreglo alguno. Su pueblo era responsable no solo de obedecerlo, sino también de ¿qué? De guardarlo, de preservarlo hasta en el más mínimo detalle. Entonces, hermanos, es pues esencial, y aquí vamos entendiendo, que el pueblo de Dios copie, traduzca y produzca su palabra con sumo rigor, además de poner toda diligencia en su interpretación. Cuando uno predica, está interpretando la Biblia. Y si uno interpreta algo de lo cual Dios no ha hablado, de la manera que Dios lo quería decir, qué miedo, la verdad. Mire, la mejor evidencia de que Dios ha conservado perfectamente su palabra en el cielo, al mismo tiempo que confía en su pueblo la preservación aquí en la tierra, está en la propia Escritura. Les voy a dar un ejemplo de esto, el mejor ejemplo de eso. Éxodo, por ejemplo, nos cuenta que cuando Dios acabó de hablar, entregó a Moisés, dice Éxodo 32:18, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿No es así? Dios entonces escribió personalmente esta parte de las escrituras en piedra y se las entregó ¿a quién? A Moisés. Sin embargo, ¿se acuerda cuando Moisés desciende del monte Sinaí con las 2 tablas en mano, ve el pecado del pueblo de Israel y ¿qué hace? Se aira y las quiebra, según el versículo 19. Ahora, Dios, hermanos, pues permitió que Dios destruyera la única copia de aquellos mandamientos, ¿no es así? El único registro, llamémoslo así, de aquellos mandamientos. Antes incluso que el pueblo los oyera, los leyera, etcétera, etcétera. ¿No es así? En aquel momento y durante un breve periodo no hubo un registro terrenal de esos mandamientos, porque eran el único registro. No obstante, Dios, hermanos, pudo restaurar de forma completa y literal lo que se había perdido por la acción de un hombre. ¿Se acuerda? Vuelve a subir Moisés 2 tablas y vuelve Dios ¿a qué? A dársela. Su palabra está firme en los cielos, inalterable. Por eso Dios puede restaurar hasta el más mínimo detalle si se pierde. ¿Sí o no? Lo restaura a perfección. Otro ejemplo, si usted gusta anotar y leerlo en casa, se encuentra en Jeremías 36. Principalmente puede leer del versículo 27 al versículo 32. La realidad es que cuando usted y yo leemos Jeremías, el libro de Jeremías, según esos textos que le acabo de dar, estamos leyendo el texto original destruido por un rey. Porque Dios le dio la profecía de Jeremías con todo su contenido. ¿Y qué hizo este rey? Lo echó al fuego. Dios le habla una vez más a Jeremías y le vuelve a dar su palabra. Su palabra está ¿qué? Preservada en los cielos, inalterable. Él la puede restaurar. Pero, escuche, Él encomienda a su pueblo el cuidado de su palabra. Ese es nuestro llamado, recuérdelo, no añadir, no quitar. Ahora, como paréntesis en esta enseñanza, podemos pensar esto.
Si Dios preserva su palabra en los cielos, pero la preservación en la tierra lo ha puesto a mano de los hombres, pregunta, y está en la diapositiva, ¿puede aún considerarse que las copias son palabras de Dios? Repito, ¿puede aún así considerarse que las copias son palabra de Dios? ¿Puedes continuar, por favor? ¿Puede considerarse que las copias son palabra de Dios? La respuesta ahí la tiene. La Biblia considera que las copias de las Escrituras son palabra de Dios. ¿Ve cómo ya estamos respondiendo a las preguntas que nos hacíamos al principio? Y mire que está ahí, Deuteronomio 17, 18 al 20. Acompáñeme, por favor. Aquí, hermanos, Dios le dio instrucciones a Moisés con respecto a las prácticas que tenían que seguir los futuros reyes de Israel. Deuteronomio capítulo 17. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla, hermanos? Deuteronomio capítulo 17. Porque siempre apagamos esta luz, ¿no? Y prendemos la del altar, ¿no? Como que ahora se nos olvidó. Deuteronomio 17. Miren lo que dice el versículo 18 al 20. ¿Ya lo tiene? Y cuando se siente sobre el trono, ¿quién? El rey de Israel, ¿no es así? David, dígame otro. Salomón, Saúl, ¿no es así? ¿Sí o no? Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, el original, o sea, que había escrito Moisés, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. En este pasaje podemos ver dos cosas. La primera, la copia del rey debía llevarse a cabo bajo la vigilancia ¿de quién? De los levitas, ahí lo dice, ¿no? De los sacerdotes. Dice claramente en el versículo 18 del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo cual muestra, hermanos, que había de hacerla con extremo rigor y meticulosa precisión. Una copia exacta. Ese era el llamado. ¿Qué nos muestra eso? Lo dice la diapositiva. No, era lo anterior. Pero esto nos muestra que Dios espera que su pueblo sea celoso en la preservación de su palabra, aún en el proceso de la transcripción. Va a ver, no, así como que a mí se me antoja que diga aquí otra cosa. No. Ahí van a estar atentos los sacerdotes. Ahora, punto número 2. La copia debía ser ¿qué? Obedecida, ¿no es así? Y lo tendrá consigo, dice el versículo 19, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Ni se aparte, dice el versículo 20, del mandamiento a diestra ni a siniestra. ¿Qué significa eso, hermanos? Que esa copia debía ser obedecida, pues al ser transcrita de los originales, es decir, al tener el mismo contenido, eran la palabra de Dios. La Biblia considera que las copias de las Escrituras son palabra ¿de qué? De Dios. ¿En qué? ¿Cuándo? Dice el punto número 2. En la medida en que corresponden con el original. A muchos de ustedes que luego los veo con una traducción del Nuevo Mundo, les digo, eso no es una Biblia.
Esas sí las pueden agarrar y la pueden tirar a la basura, porque no corresponde al original, por lo tanto no es palabra de Dios. Seguramente tiene algunas partes que fueron bien traducidas, pero al ya tomar la Biblia como un conjunto único, como un solo libro, hermanos, es un libro adulterado. Las copias de las Escrituras son la palabra de Dios en la medida en que corresponden al original. Esto nos va a ayudar a entender un poco de algo que vamos a hablar al final, acerca de las traducciones de la Biblia. Como usted se puede dar cuenta, tan solo en nuestro idioma español hay un chorro de traducciones. Esto nos va a ayudar a entender cuál es la mejor traducción. Como entonces hemos entendido ya, espero que ya lo hemos entendido, la obra de preservar el texto de las Escrituras ha sido algo providencial de parte de Dios. Aunque ocasionalmente Dios ha intervenido directamente para restaurar una parte de su palabra que había sido destruida, como lo vimos en el caso de Jeremías, en el caso de Moisés, la responsabilidad de reconocer, preservar y transmitir la palabra de Dios, Él la ha puesto sobre su pueblo fiel. Fíjese la grande responsabilidad que como pueblo de Dios, hermanos, tenemos. Dios no ha hecho el cuidado, la preservación de las Escrituras de una manera milagrosa. Dios lo pudo haber hecho, Él es el Todopoderoso, Que alguien quisiera, traducir mal y órale, se le quemara la mano o algo por el estilo, pero Dios no lo ha hecho así. Dios, a través de su pueblo y en su soberanía, ha tenido cuidado para que la palabra de Dios llegue fielmente a nuestras manos, fielmente a nosotros en nuestro idioma. Porque Dios siempre ha tenido un remanente, un pueblo fiel. Y ese pueblo fiel se dedica a reconocer, a preservar y a transmitir su palabra pura. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una siguiente diapositiva, ¿me ayudan? Ahí lo tenemos. La responsabilidad de reconocer, preservar y transmitir su palabra la ha puesto sobre su pueblo fiel. Por ello, dentro de la preservación del texto, Dios permitió su canonicidad. Ya estamos entrando en la segunda parte. Hemos entendido la preservación. ¿Cómo Dios lo ha hecho? ¿De una manera milagrosa? No, providencial a través de su pueblo. Y parte de esa provisión que Dios ha hecho, ese guardar de Dios hacia su palabra, esa preservación, Él ha permitido la canonicidad de las Escrituras. Ahora, ¿qué es, hermanos, canonicidad? Para que lo podamos entender. Canonicidad, vea la definición. La idea de canonicidad alude al reconocimiento y aceptación por parte de la Iglesia de los libros de las Escrituras como la inspirada palabra de Dios. Canon viene de una palabra que es caña o vara, que era lo que se utilizaba en esos tiempos para medir, ¿no es así? Tiempos antiguos, una caña, una vara poder medir. Entonces se podría traducir como regla, y una regla es un estándar. Esta es la regla, ¿no es así? 0 a 30 centímetros, no hay más. Es el estándar. Entonces, vayámoslo entendiendo. La idea de canonicidad alude al reconocimiento, es el reconocimiento y aceptación por parte de la Iglesia de los libros de las Escrituras como la inspirada palabra de Dios. A lo largo de, hermanos, de la historia se han escrito muchos libros, pero no todos son
inspirados por Dios. ¿No es así? Solamente, hermanos, estos libros son inspirados por Dios. El canon de las Escrituras se conforma desde Génesis hasta Apocalipsis. Ni más ni menos. Eso es lo que la iglesia ha reconocido y ha aceptado. Que estos 66 libros son los únicos inspirados por Dios. Pero esto también plantea una importante pregunta. ¿Cómo podemos saber que estos escritos sagrados tenían que estar en el canon de las Escrituras y cuáles debían excluirse? Porque ¿quién eligió que por ejemplo, Éxodo estuviera dentro del canon y libros como Judith o Macabeos no lo estuvieran? La pregunta es interesante, ¿no? ¿Cómo podemos saber que estos escritos sagrados tenían que estar en el canon de las Escrituras y cuáles debían excluirse? A lo largo de los siglos, hermanos, se utilizaron 3 principios por la iglesia ampliamente reconocidos para validar los escritos que constituían la revelación divina e inspirada, y los va a tener ahí en su pantalla. 3 principios para decidir qué libros debían estar en el canon. El primero, debía haberlo escrito un reconocido profeta o apóstol o alguien relacionado a este tipo de persona. Por ejemplo, Marcos no era apóstol, no era profeta en el sentido, ¿verdad?, del antiguo, por ejemplo, Testamento, recalcándolo un poquito más. Pero estaba relacionado ¿con quién? Más aún con el apóstol Pedro. ¿Qué pasó, Samuel? Estás en Nuevo Testamento. Te toca examen hoy. Lucas no era apóstol. Sin embargo, estaba relacionado ¿con quién? Sí, una manera muy, ¿verdad? Se me fue la palabra, íntimamente. ¿No es así? Su médico de cabecera, aquel que lo acompañó. ¿No es así? Hebreos, inclusive por el lenguaje, algunos le han atribuido ese libro a Pablo, aunque en realidad el autor es desconocido. Pero sus palabras, hermanos, reflejan sin lugar a dudas un acercamiento a los apóstoles y los profetas, y sin lugar a dudas palabras inspiradas por Dios. Santiago y Judas ¿no eran apóstoles? ¿Quiénes eran? Medios hermanos del Señor Jesucristo, que no creían en Él, ¿se acuerda? Al principio, pero después de su resurrección creyeron, al punto, tan solo Santiago fue un líder prominente en la iglesia de Jerusalén. Punto número 2, o principio número 2, no debía disentir de los textos anteriores o contradecirlos. Como hemos entendido, hermanos, la palabra de Dios tiene una línea, hermanos. Tiene una línea, hermanos. Es como piezas de un rompecabezas. No hay errores en él, no hay fallas en él. Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, no había de disentir de los textos anteriores o contradecirlos. Y punto número 3, la iglesia tenía que mostrar un consenso general en el sentido de que un determinado libro era inspirado. Ahora, no se refiere a que se reunía la iglesia y decía, a ver, vamos, ¿cuántos votan que este libro era inspirado? No. Más bien ya se reconocía en la iglesia como inspirado por parte de Dios, pues provenían, hermanos, de los apóstoles, pensando en el Nuevo Testamento, ¿no? Obviamente, hermanos, este tema, le digo, es muy profundo, porque la canonicidad del Antiguo Testamento es una historia y la canonicidad del Nuevo Testamento es otra. Cuando los escritores del Nuevo Testamento
escribían. El canon del Antiguo Testamento, eso ya estaba, culminado. La Iglesia Católica, hermanos, quiso agregar a ese canon que durante siglos estuvo cerrado, si así lo quiera ver. Obviamente estaba abierto a que se iba a agregar el Nuevo Testamento, pero en cuestión de ese Antiguo Testamento estaba cerrado y la Iglesia Católica quiso agregar ahí unos libros. Judith, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos, ¿no es así? Etcétera. Bueno, por favor, hermanos. Ni los judíos se atrevieron a hacer eso, ¿no? Entonces, es poner, hermanos, atención. Ahora, ¿qué podemos aprender aquí? Porque, mire, desde un punto de vista histórico, el canon se ha definido principalmente de dos formas. El punto, ¿verdad?, de vista tradicional del catolicismo romano sostiene que la Biblia es una autorizada colección de escritos. Es decir, que la Biblia contiene libros que la Iglesia ha recopilado y establecido autoritativamente como escritura. Para que lo entienda en sencillas palabras, la Iglesia Católica dice, la Iglesia decide qué libros forman o no parte de la Biblia. Esto es un error y no se debe malinterpretar ese punto número 3. El punto de vista bíblico, el que nosotros creemos, el fundamento de nuestra fe, entiende que el canon es una recopilación de escritos divinamente autorizados. ¿Quién los autorizó? Dios, no nosotros. ¿Por qué cree que ellos se sintieron así con la libertad de decir, no, pues a mí me gusta agregarle esto y esto y esto? No, la autoridad no radica en la iglesia, la autoridad radica en Dios. Es más, la autoridad radica en los mismos escritos inspirados por Dios. No es la iglesia o el pueblo de Dios la que determina qué libros son o no inspirados por Dios y por lo tanto forman parte de las escrituras. No. Más bien, los propios escritos están investidos de poder. ¿Sí me entiende? Investidos de autoridad divina. Porque recuerde, son escritos inspirados por Dios. Son las escrituras, hermanos, que fueron, hermanos, exhaladas, ¿se acuerda? Por Dios. Fueron escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, el pueblo de Dios, la iglesia en el Nuevo Testamento, Israel en el Antiguo Testamento, solamente se limita a reconocer la autoridad intrínseca que hay en los documentos. No lo autoriza, lo reconoce. Eso anótelo. Nosotros no autorizamos, solamente lo reconocemos. Porque la canonicidad se basa en el hecho de la inspiración. Estos libros están aquí porque son inspirados por Dios. Si Judith, Primera de Macabeos o Primera de María, si así lo quiere ver, o los que le quieran agregar a la Biblia con sus nuevas revelaciones, fueran inspirados por Dios, aquí estarían. No lo están. De una manera providencial, Dios ha preservado su escritura y ha permitido su canonicidad. ¿Me entiende? Nosotros no autorizamos la canonicidad. Nosotros solamente reconocemos que los libros son inspirados por Dios y por lo tanto entran dentro del canon. Esto llevó, hermanos, tiempo. Como les repito, esto es un tema en el que se puede profundizar y es muy interesante la historia de cómo, hermanos, obtuvimos el canon. Como les repito, el canon del Antiguo Testamento, tan solo cuando Jesús estaba en esta tierra, ese canon, hermanos, ya
estaba completo y Jesús reconocía el Pentateuco, los libros proféticos y los libros poéticos como palabra de Dios. El canon del Nuevo Testamento, a lo largo de varios años, hermanos, se fue no autorizando, más bien reconociendo. Porque cuando Pablo escribió Romanos, esa carta, aunque no estaba en un libro ya acomodado, esa carta ya era, hermanos, parte del canon, ya era palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Dios, hermanos, en su soberanía y a través de su pueblo, providencialmente ha permitido todo esto, hermanos, para bien de su pueblo y para la gloria de su nombre. ¿Me va entendiendo? Entonces, vea cómo estamos contemplando la preservación de las Escrituras y su, ¿qué, hermanos? Su canonicidad. Ahora, pregunta, ¿el canon está abierto? El canon, hermanos, está cerrado. ¿O acaso habrá un libro 67? Como hemos leído, los textos de las Escrituras advierten que nadie debe quitar o añadir nada ahí. ¿No es así? Entonces, ese es un punto fuerte. Ni quitar, ni añadir. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿cómo inicia la Biblia? En este caso, nuestro canon. Génesis, ¿no es así? El libro de Génesis, hermanos, es un puente desde la eternidad pasada, donde no existía, hermanos, el pecado. E inclusive en la creación del espacio, de la materia, ahí también, hermanos, un lugar sin pecado. Y desde ahí podemos trasladarnos hasta Apocalipsis, un libro que nos habla, hermanos, de la victoria, hermanos, sobre el pecado y de un lugar donde ya no existe más el pecado. Fíjese qué interesante. La Biblia inicia sin pecado, un lugar donde se glorifica y se alaba a Dios perfectamente. Viene la caída y toda la historia de la Biblia es la historia de la redención en Cristo, ¿no es así? Y culmina, o sea, hay un principio y hay un qué, un final. No necesitamos, ¿cómo les llaman a los de las películas que siguen? Extras. No necesitamos extras. La historia de la redención, hermanos, está ¿qué? Completa, perfecta. Hace rato tan solo leímos en Apocalipsis cómo termina la Biblia. No añadirán a esta palabra de profecía. Está completa, está perfecta. El canon está, ¿qué, hermanos? Cerrado. Y esto, hermanos, lo reconocieron mucha gente que estuvo cerca de los apóstoles, que creían que con Apocalipsis concluían los escritos inspirados por Dios. Entonces, si nos basamos en todo ello, podemos concluir que el canon está definitivamente cerrado. No habrá un 67 libro en la Biblia. La regla, el estándar, canon, Génesis, ¿hasta qué? Apocalipsis. Y para terminar, hablando de esto de preservación y canonicidad de las Escrituras, reflexionemos un poco acerca de las traducciones de la Biblia. Como hemos explicado, en su providencia, Dios certifica, si así lo quiere ver, las copias de las Escrituras como palabra de Dios. Cuando hermanos, copian de manera fiel a los originales, ¿no es así? Una copia de las Escrituras en los idiomas originales es la palabra de Dios, en la medida en que se corresponde con el texto original. Del mismo modo, una determinada versión, es decir, traducción, puede considerarse palabra de Dios
cuando se corresponde con el significado de las palabras expresadas en los idiomas originales. Esta es la razón por la que debe dedicarse la misma atención, si no es que más, al proceso de traducción, porque es todavía más complicado, pues sacar una copia del griego al griego, pues facilísimo, nada más presta atención que no me vaya a equivocar. Pero traducir de un idioma a otro, cuidado, mucho cuidado. Las traducciones deben expresar en el idioma de destino lo que dice el texto original. ¿No es así? Si se espera, imagínense, exactitud en el proceso de transcripción, es decir, la copia palabra por palabra de lo que dice el original, ¿se acuerda? Deuteronomio. ¿Cuánto más espera Dios de quienes traducen el texto original a otro idioma? Es una responsabilidad muy grande, hermano. Esta es la razón por la que debe tenerse mucho cuidado en la elección de una versión bíblica. Aunque usted no lo crea, de Ripley hay versiones no bíblicas. Es importante escoger una traducción conforme a los textos originales. Dios, hermanos, pretende que su pueblo entienda lo que dice y lo que quiere decir. Al mismo tiempo, si una versión traduce mal o expresa erróneamente lo que la palabra de Dios dice en el original, está confundiendo al pueblo de Dios. Puesto que Dios, hermanos, no cambia sus normas para que coincidan con los errores de los hombres, cuanto más literal sea una traducción y más exactamente transmita lo que dice el texto original, más confiable será como testigo para el pueblo de Dios. Una buena traducción de las Escrituras a cualquier idioma es palabra de Dios, puesto que refleja fielmente el significado transmitido en el idioma original. Por lo tanto, las mejores son las traducciones formales, las que traducen palabra por palabra. En nuestro idioma tenemos dos: Reina Valera, revisión 1960, y Biblia Las Américas. Son las dos mejores versiones. Son la versión que puedes tener en tu mano en que sabes que se tradujo palabra por palabra de copias antiguas, muy apegadas a los textos originales. ¿No es así? Dios no ha inspirado milagrosamente ninguna traducción, pero cuando se traduce fielmente del texto original, se puede decir que es palabra de Dios. Ahí está la recomendación. Para que le quede un poquito de antojo de venir el siguiente sábado, vamos a hablar un poquito acerca de esto, un poquito más. ¿Cómo obtuvimos la Biblia al español? Y ya vamos a ir culminando esta primera lección de 3. Qué interesante es, ¿eh? Como les repito, no vamos a descartar las otras versiones. Lenguaje actual, palabra de Dios para todo, Dios habla hoy, que inclusive son traducciones católicas, ¿no es así? Biblia al día, pero se los voy a dejar ahí para que degusten qué hacemos con esas otras versiones. Pero de una vez váyase. Reina Valera, esta es la reina de las versiones en español. Reina Valera 1960 y Biblia Las Américas. Esa Biblia Las Américas no la conocemos nosotros, pero con el paso del tiempo tenemos que irla conociendo, porque para algunos eruditos inclusive esa Biblia Las Américas está todavía por encima de la Reina Valera.
porque es todavía más apegada a copias antiguas de los textos originales. Ahí está, hermanos, la preservación y la canonicidad de las Escrituras, fundamentos de nuestra fe. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, que tú nos concedes la dicha y el bendito privilegio de escuchar tu palabra, de escuchar tu llamado, Señor. Reconocemos nuestra amplia necesidad de ti, Señor, de afirmarnos en ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tu pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Señor. Nosotros en humildad reconocemos, Padre Celestial, nuestra necesidad de conocerte más, Señor, de afirmarnos más en tu palabra, de deleitarnos más en ella, Señor. Ayúdanos a cumplir con este llamado que tú has hecho, Señor, a tu pueblo, que tú has delegado a tus hijos, Señor, de preservar fielmente, Señor, tu palabra, Señor, de proclamar fielmente tu palabra, Señor, de predicar fielmente, Señor, tu palabra, mi Dios amado. Tú has establecido, Señor, el canon a través de tu soberanía en la historia de la humanidad. Ayúdanos, Señor, a amarlo. Ayúdanos a respetarlo, a honrarlo y sobre todo a obedecerlo, Señor. Muchas gracias. De esa misma manera,